Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué alegría volver a verlos, volver a encontrarnos con ustedes en esta tarde llena de tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces reciban un fraternal saludo del Ministerio Fuego Abrasador del Espíritu y pues vamos a compartir esta tarde, este tiempo especial con nuestro amigo el Espíritu Santo. Como siempre, pues la idea es rendir nuestro corazón a Dios en esta tarde, poder tener ese tiempo especial con Él, ese tiempo, esas tardes que apartamos para oír su palabra y para adorarle. Amén. Entonces nos alegra que estén ahí reunidos con sus familias siguiendo esta transmisión y pues también se vale que inviten a otros, inviten a otros familiares, a otros amigos, para que se puedan conectar a este tiempo especial con nuestro amigo el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a hablar con nuestro amigo el Espíritu Santo, vamos a pedir que la presencia de Dios sea acompañándonos en esta tarde, porque eso es lo más importante, que la hermosa presencia de Dios se sienta en esta tarde, podamos disfrutarla, podamos tener esa comunión, ese compañerismo con nuestro Dios. Amén. Entonces les invitamos a que se unan a esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde, Señor. Esta tarde tan especial, Padre. Este día, Señor, todo este día que ha sido muy especial, Señor. Ha sido de victoria, de alegría, Señor. Padre, de sentir allí, Padre glorioso, tu compañía, tu respaldo, Señor. Gracias, amado Dios, gracias porque eres fiel, Señor, porque siempre estás con nosotros, Señor, y reconocemos que en toda esta semana nos has estado acompañando, Señor, y este es ya culminando la semana, Señor. Queremos aprovechar para darte toda la gloria, toda la honra, Señor, porque siempre estás haciendo milagros, Señor, siempre estás defendiéndonos, guardándonos a nosotros y a nuestras familias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, queremos poner este tiempo especial, este tiempo diferente con nuestro amigo el Espíritu Santo. Queremos ponerlo en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, acompañándonos allí mientras adoramos, mientras leemos tu palabra, Señor, mientras oramos, Señor. Sea tu hermosa presencia abrazando aquí nuestras vidas y abrazando allí cada vida, Señor, cada familia que se conecta en esta tarde, Señor. Cada persona, amado Dios, que ve esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, obra, Señor, apartamos este tiempo para ti, Señor, Padre, y lo consagramos a ti, Padre Santo, y pedimos que seas tú, Señor, obrando, que te sigas manifestando, Señor, porque tú eres un Dios de milagros, Señor, y lo que hiciste, Señor, ahí, Señor, en la palabra, Señor, también lo puedes hacer en este tiempo con nuestras vidas, Padre. Nosotros lo creemos, Señor, y eso es lo que tú necesitas, que tengamos fe, Señor, Padre, y nosotros declaramos esa fe en ti, Señor, en las grandes maravillas, Señor, en las grandes señales que tú tienes y que tú puedes hacer a favor nuestro, Señor. Gracias, Padre, rendimos nuestro corazón delante de ti, rendimos también toda dificultad, toda situación, Señor, toda pesadez, todo conflicto, Señor, lo rendimos a ti, Señor, que seas tú obrando, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, y te decimos bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este tiempo, Señor, bienvenido a esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús, bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Te adoramos, magnífico Dios, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Recibe adoración en esta tarde, Espíritu Santo. Amigo nuestro, recibe adoración. Grandioso es tu constante amor, que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro de
nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífico, Cristo, milagro del mundo. Te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. Lo no podrá contener su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico, a Jesús magnífico. Cristo, milagro del mundo. Te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Cristo, milagro del mundo. Te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 Bueno, qué bendición es poder declarar en esta tarde esa hermosa adoración a nuestro Dios magnífico. Gracias, Alejandra, gracias, Amara, por acompañarnos en ese tiempo de adoración. Bueno, damos toda la gloria a nuestro Dios por todo lo que, todas las bendiciones que Él nos permite disfrutar, porque cada día que pasa reafirmamos más que nuestro Dios es bueno, que estamos en manos de un Dios que es bueno, que es misericordioso, y pues lo que más uno experimenta es que nuestro Dios es fiel. Nosotros podemos ver que nuestro Dios es fiel, que Él siempre permanece fiel, y es que eso nos enseña la palabra, que aun si nosotros nos apartamos, fuéramos infieles a nuestro Dios, Él permanece siempre fiel, amén. Pero esa fidelidad de Dios debemos aprovecharla y debemos valorarla siempre. Y valorarla es amarle, es obedecerle, es recompensar, es retribuirle
ese gran amor que Dios tiene para nosotros. También nosotros poniendo de nuestra parte y también reconociendo su grandeza mediante esa obediencia a Él, mediante ese amor hacia nuestro Dios. Amén. Y vamos alistando allí la palabra que está en Números, capítulo 13, verso 17. Vamos a ir allí abriendo la palabra en Números, capítulo 13, verso 17. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre bueno, por tu palabra, Señor. Por todas tus bendiciones, amado Dios. Te pedimos que seas tú en esta tarde enseñándonos tu palabra, Señor. Hablando ahí a nuestro espíritu, Señor. Ministrando tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te lo pedimos, Señor. Padre glorioso, obra, Señor. Padre, que seas tú a través de tu palabra trayendo respuestas, Señor, trayendo consuelo, Señor, alimentando nuestro espíritu, Señor, fortaleciéndonos, Padre, que podamos tener un tiempo especial, un tiempo muy especial con tu presencia, Espíritu Santo. Padre, que nuestras fuerzas sean renovadas, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, porque anhelamos que nuestras fuerzas sean renovadas, Señor. Anhelamos, Padre, tener ese encuentro cara a cara contigo, Señor, porque sabemos que cuando nos encontramos contigo, Señor, Padre, no regresamos igual, Señor, sino que somos transformados, Padre Santo. Somos llenos de tu presencia, Señor, y eso es lo que necesitamos, Señor, ser llenos de tu presencia, Señor. Padre, en este tiempo, Señor, en este tiempo que más se necesita, Señor, necesitamos de esa llenura de tu presencia. Queremos clamar, Señor, en esta hora por esa llenura de tu presencia, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Obra, Señor, a través de tu palabra, que tu palabra llegue ahí a cada corazón, Señor. Padre, que sea sembrada allí en cada corazón y que pueda producir, Señor, ese fruto precioso, Señor, ese fruto en abundancia, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que tu presencia se mueva allí en cada hogar, que tu presencia se mueva allí en cada familia. Te lo pedimos, glorioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos ahí en Números, capítulo 13, y vamos a leer a partir del verso 17. Vamos a tener nuestro corazón bien dispuesto para lo que Dios nos enseña ahí en su palabra. Dice la palabra: les envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimat, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoad en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas.
Y también vimos allá a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Entonces, este relato ahí en la palabra es un relato que nos llena pues de mucha alegría, porque es de gran riqueza, tiene una gran riqueza espiritual este relato que vemos ahí en la palabra. Y es que yo creo que cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, hay cositas, hay cosas ahí que encontramos en la palabra con las que nosotros nos identificamos, con las que nos parece que están de pronto describiendo algo acerca de nuestra vida. Sí, hay similitudes con nuestra vida, o con de pronto una situación en específico, de pronto en que hemos pasado. No puede ser totalmente, puede ser en un momento de nuestra vida. De pronto nos pasó como relata la palabra. Y entonces, entrando más en contexto, esta palabra es muy valiosa, y la palabra nos sirve la palabra es esa espada del Espíritu, es esa arma espiritual que nosotros tenemos. Y eso es lo importante, que nosotros como hijos de Dios nos veamos armados con una armadura espiritual, que nos ayuda a resistir todo ataque, a resistir toda situación complicada, a resistir esas situaciones difíciles y esos problemas que no faltan, ¿no? Y entonces uno a veces dice: uy, pero es que de verdad los problemas a veces no faltan. De pronto hay expresiones que dicen: no, se sale uno de una y se mete a otro, ¿no? Pueden pasar esas situaciones, pero resulta que a veces uno ve que a raíz de esos problemas, pues a raíz de esas situaciones difíciles, de esos tiempos de prueba, podríamos decirlo, a raíz de todo eso es que se ha explotado un potencial en nosotros, es que hemos resurgido, nos hemos levantado, y nos hemos levantado más fuertes, ¿sí? Pero todo en Dios, porque levantarnos más fuertes en nuestras fuerzas, pues no es tan importante, no tiene tanto peso. Pero cuando nos levantamos fuertes en Dios, sabemos que es algo que no es pasajero, no es algo que es efímero, sino que es algo que va a permanecer, porque eso de lo que Dios nos ha dotado cuando nos levantamos de ese tiempo difícil, es algo que nadie nos va a poder quitar. Eso es la riqueza, es nuestra riqueza, es la riqueza que nosotros tomamos de ese tiempo difícil. Son esos despojos que recogemos en medio de esa batalla, son esos tesoros como habla allí la palabra, cuando habían batallas ahí entre los países. Entonces el pueblo después iba y recogía esos despojos, después iba y recogía esos tesoros que quedaban tras esa batalla. Entonces eso es lo importante, que nosotros siempre tengamos y veamos el propósito en todo. Amén. Dice la palabra que eran 12 espías que Moisés había enviado allí a reconocer esta tierra.
Y el título, aquí la palabra nos dice que es misión de los 12 espías, en capítulo 13. Y dice que Moisés envió a reconocer la tierra de Canaán. Canaán era esa tierra prometida, Canaán era esa tierra hermosa de la cual Dios les hablaba a ellos. Y cuando Dios se refería a esa tierra de Canaán, le decían, es tierra que fluye leche y miel. Esa era la descripción que Dios hacía, y Dios le daba como, uno mira y Dios les daba como una descripción como para provocarlos, ¿no? Porque es que la leche y la miel pues producen eso, provocan. La leche pues causa eso, la miel también causa eso, de que uno se provoque de eso, de que uno quiera ir a encontrar eso, quiera ir a encontrar esa tierra hermosa de leche y de miel. Y entonces el Señor les hablaba así, les describía la tierra prometida. Y estaban los hijos de Israel bajo esa promesa. Una promesa que se le había hecho allí a Abraham. Una promesa que le habían hecho allí a Isaac. Le habían hecho allí a los patriarcas. Y era una promesa que venía así, de esas generaciones. Abraham, Isaac y Jacob tenían esa promesa, y el pueblo recordaba esa hermosa promesa de que había una tierra mejor para ellos, porque ellos habían salido de Egipto. Entonces estaban divagando allí por el desierto, buscando esa tierra prometida, queriendo llegar a esa tierra prometida. Entonces fueron enviados dice la palabra en el verso 20 que era el tiempo de las primeras uvas. Entonces fueron enviados en un tiempo de cosecha. Imagínese usted, pues era el mejor tiempo. Llegar uno a una ciudad, llegar uno a un pueblo y mirar que están en tiempo de cosecha, pues eso hace que el corazón de uno pues se alegre de mirar, porque realmente ahí donde miramos cuán productivo es ese lugar en el tiempo de la cosecha. Cuando vamos y visitamos allí los campos y vemos que hay allí producción de frutales, de tubérculos, de hortalizas, y vemos esos campos verdes y esos árboles cargados de frutas, y entonces uno ve eso y uno ahí puede calificar cuán productiva es esa tierra, lo productiva que era. Y ellos fueron allí en tiempo de las primeras uvas, y ellos tenían que traer una descripción de todo lo que iban a mirar allí, traerle un informe allí a Moisés. Y dice ahí en el verso 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Entonces esto también es algo que a nosotros como creyentes siempre nos sorprende, y es que dice que allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Entonces nosotros estamos de pronto acostumbrados a las uvas, las que vemos que ya están ahí en paquete y son pequeñas. Pero las uvas que ellos trajeron, dice que las trajeron 2 en un palo. Entonces suponemos que era un palo, y cada uno iba cargando de una esquina, y eran 2 que traían en un palo. Entonces asemejémonos que podría ser como un bulto de naranja, así de ese tamaño podrían ser allí esas uvas que ellos traían. Era un fruto inmenso lo que ellos habían visto. Era el fruto de esa tierra, era un fruto gigante era el fruto de esa tierra. Y ellos trajeron esa muestra porque, claro, ellos sorprendidos, o sea, ¿quién no va a mirar un fruto gigante? No va a llevarle allá al familiar. De pronto uno va a un lugar y mira un fruto que no se da en el lugar de donde uno viene, y entonces uno aprovecha y lo lleva, lo compra, para llegar a la casa y mostrarle a la familia. Mire, allí donde estuve había este fruto. Este fruto se daba allí en esa tierra, y eso hicieron ellos.
llevar allí al pueblo de Israel, llevaban ahí ese gran fruto para que ellos pudieran ver, porque no les iban a creer. Y dicen, no, es que miré una naranja gigante, miré una uvas gigantes. Posiblemente no les iban a creer, eso no lo iban a creer. Entonces ellos, vamos a llevarles ese racimo. Y fue tan trascendental, marcó tanto allí la vida de ellos haberse encontrado allí con ese fruto, que dice que llamaron a aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Entonces le pusieron a ese lugar racimo, el Valle de Escol, el Valle de los Racimos, le pusieron allí a ese lugar para que ellos pudieran recordar ese momento en que se encontraron con esos frutos gigantes, con esos frutos, con esa cosecha, con esa tierra de buenas cosechas. Dice que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ellos estuvieron allí internados en la tierra 40 días reconociéndola y sorprendiéndose en cada día con esa tierra. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces ve que allí les llevaron el fruto. Si no creen, aquí está el fruto. Todo lo que hay ahí en esta tierra es una tierra de verdad. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos estaban emocionados con ese fruto y con esa tierra que hayan visto, que no era cualquier tierra, era la tierra con mayúscula, era la tierra prometida. Y dicen ellos, ciertamente fluye leche y miel. O sea que cuando el Señor les decía, eso nos da a entender que cuando el Señor les decía a ellos, esa tierra fluye leche y miel, la tierra donde yo los llevo es una tierra que fluye leche y miel. La promesa que yo le estoy dando es una promesa donde fluye la leche y la miel. Entonces ellos, ahí vemos la palabra, que no lo creían, y allí cayeron por su propia boca, porque dicen, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y el verso 28 pasa algo, porque mientras nosotros estamos leyendo, es como si también nos estuvieran contando a nosotros cómo les fue a ellos en ese viaje, como si estos 12 espías nos estuvieran contando a nosotros cómo les fue allí en ese viaje. Y entonces hasta ahora está todo perfecto, hasta ahora, ¿quién no quiere ir allá? O sea, ¿dónde queda para poder ir allá? Entonces, ahora aquí vemos que la historia cambia un poco. Vamos a leer ahí el verso 28. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Entonces como que hasta ahí, como que iban en carrera ellos, el pueblo ya se había hecho allá la idea de una hamaca allí en ese paraíso y disfrutando allí de esas super uvas. Ellos estaban allí ya subidos en ese paseo. Y dice, pero ellos les empezaron a contar, y dice, también vimos allí a los hijos de Anac. Y entonces aquí la palabra nos cuenta quiénes eran los hijos de Anac. Dice que ellos eran gigantes, eran descendientes, era raza de los gigantes. Los hijos de Anac era raza de gigantes. Eran gigantes. Nosotros, pues el gigante que más conocemos, el más famoso, es Goliat. Pues así eran los que vivían allí, como Goliat. Eran gigantes. Supongamos que Goliat era el más pequeño, entonces los otros eran gigantes, eran grandísimos. Y dice que vieron ahí a los hijos de Anac. Todo iba bien hasta que vieron a los hijos de Anac. Dice, Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo,
Entonces Caleb, al escuchar eso, al escuchar que ya cuando empezaron a hablar de los hijos de Anac, empezaron a hablar de que esta tierra estaba allí llena de los enemigos del pueblo de Israel, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa era la posición de Caleb. Caleb tenía la convicción y la certeza de que tantos años y tantas generaciones en la que Dios les había prometido que les iba a entregar esa tierra que fluye leche y miel, no se podía quedar todo ahí en lo que habían dicho estos espías, estos hombres, sino que la decisión era, la salida era y el mandato de Dios era: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces Él les puso un alto. Les puso un alto ahí en lo que ellos pretendían hablarle al corazón del pueblo. Y le dijo: porque más podremos nosotros que ellos. Él habló de una forma diferente. Y le dijo: porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces eso era lo que ellos pensaban. Ellos, según lo que su corazón sintió allí mientras estuvieron esos 40 días, fue lo que empezaron a decirle al pueblo. Y entonces esa palabra de ánimo, que esas buenas noticias que iniciaron trayendo fueron perdiendo su validez. Fueron perdiendo allí su validez porque ellos empezaron a decir, a hablar miedo allí al pueblo, palabras de miedo, palabras de intimidación. Empezaron a nombrarles allí a los gigantes al pueblo y empezaron a decirle: porque es más fuerte que nosotros. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dice el verso 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces esa fue la opinión, la opinión allí de estos hombres, de estos espías. Dice que a nuestro parecer, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Pero ojo lo que dice ahí, dice que éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ellos estaban hablando allí desde su corazón, desde su alma, desde lo que ellos estaban sintiendo, desde el estado espiritual y desde el estado emocional que ellos tenían. Entonces, no eran palabras confiables, porque esas palabras no venían de unas personas que estaban fuertes espiritualmente, que estaban fuertes emocionalmente y que tenían su identidad en Dios, que en su corazón tenían albergadas las promesas de Dios, sino que eran opiniones subjetivas. No estaban siendo objetivos, eran opiniones subjetivas que nacían de lo que ellos creían. Entonces, dice que cuando la congregación escuchó esto, ahí leyendo el primer versículo del capítulo 14, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Entonces imagínense lo que produjo estas personas que abrieron su boca solamente para atemorizar, para traer noticias de muerte, para traer noticias de destrucción. Eso fue lo que producieron en un pueblo. Pero claro que estos hombres no podían producir algo así por sí solos,
sino que eso también mostraba en quién estaba puesta la mirada de este pueblo. Porque ¿cómo es posible que las declaraciones de un tercero puedan afectar mi vida, puedan afectar mi ánimo, puedan afectar mi carácter? Esa decisión la toma cada persona. Las opiniones, las declaraciones de un tercero no pueden afectar a esa persona si esa persona no lo autoriza, si esa persona no lo permite. Entonces, por eso todo no se puede escuchar. Por eso hay que filtrar lo que sean malas noticias. No tenemos por qué aceptarlo, no tenemos por qué escucharlo, sino es lo que queremos recibir. Porque nadie quiere recibir las malas noticias. Nadie quiere recibir las declaraciones de muerte, de enfermedad, de angustia, de dolor, de desespero, de miedo. Nadie quiere escuchar eso. Entonces, es la persona, soy yo, la que puedo tomar la decisión de qué permito, de qué autorizo que llegue a mi mente, que entre por mis oídos, que baje a mi corazón. Es la persona la única que tiene esa autoridad. Y entonces no es válido que el pueblo hubiera hecho eso. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Estos espías con sus noticias de que habían gigantes, de que ellos parecían langostas allí delante de esos gigantes, de que no podían subir a conquistar esta tierra. Entonces hicieron que el corazón del pueblo desfalleciera y provocaron ese llanto. Y el pueblo fue más sensible a escuchar las malas noticias y se olvidó, y todo esto hizo que se olvidara lo que había dicho allí Caleb. Y entonces nosotros recordamos lo que dice Caleb. Dijo, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa era una postura diferente, esa era una actitud diferente. ¿Por qué? Porque en Caleb había un espíritu diferente. En Caleb estaba el Espíritu Santo. En Caleb había llenura de Dios. En Caleb había compañerismo con Dios. La confianza de Caleb estaba cimentada en Dios y sus promesas. Por eso el ver estos gigantes, el ver esta ciudad, el ver que estaba allí, que era habitada allí por los enemigos de Israel, no hizo que se desfalleciera su posición, su pensamiento, su corazón, que no desfalleciera, sino que estuviera con la firme convicción de que iban a poder poseer esa tierra, porque no podría ser mayor lo que ellos habían visto a lo que Dios había prometido allí, por tantas generaciones. Entonces nosotros vemos que ahorita estamos pasando por un tiempo. Estamos pasando por un tiempo, por una etapa en que los sueños siguen, los sueños de Dios siguen, las promesas de Dios siguen. Ninguna pandemia, ninguna enfermedad, nada puede detener los sueños de Dios, nada puede detener el propósito de Dios. Nada puede detener esa promesa de esa tierra prometida que Dios ha declarado para nuestras vidas. Esos sueños que Dios ha declarado para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Nada puede detenerlo. Pero nosotros somos los únicos que podemos tomar la decisión, nadie más. Somos los únicos que podemos tomar la decisión de si ver la situación que se está viviendo con los ojos de estos hombres que llevaron malas noticias, que vieron lo malo, que vieron los gigantes, que se atemorizaron, se llenaron de temor por los gigantes,
O si por el contrario, vemos como vio Caleb, como Dios le dio ahí a Caleb para que viera. Si vemos que podemos tomar posesión aún de eso que Dios nos ha entregado, si podemos declarar, porque más podremos nosotros que ellos, porque nosotros ciertamente somos los únicos que le podemos dar poder al enemigo. Nosotros somos los que hacemos que esa situación, que ese problema normal se vuelva un gigante, porque le invertimos más tiempo en pensar en eso que en pensar en Dios, que en buscar a Dios muchas veces. Y entonces nos encerramos a pensar en ese problema, a pensar en esa situación, a pensar en el estado económico de la familia, del país, del mundo. Y nos empezamos a hacer gigantes, y no nos basta los gigantes que tenemos ahí con nosotros, sino que nos ponemos a visionar más gigantes. Pero hoy en día vemos también personas que han tomado una decisión diferente y que es de admirar. Y vemos personas que en medio de esta situación difícil, de esta situación de pandemia, han sacado de esa situación un provecho, y en medio de la dificultad, de las dificultades, han creado oportunidades. Y ese ejemplo lo tenemos en las familias. Hay familias que en medio de la dificultad se han hecho fuertes, porque la palabra nos enseña que diga el débil, fuerte soy. O la palabra también nos enseña que el Señor se fortalece en nuestra debilidad. El poder de Dios se fortalece en nuestra debilidad cuando nosotros presentamos eso a Dios, cuando no tomamos eso como mi problema, como mi dificultad, como mi enfermedad, como mi situación, como mi vida, sino que rendimos eso a Dios, sino que presentamos eso a Dios, para no seguirnos nosotros atormentando, para no seguirnos nosotros afligiendo, sino para poder ser libres y para poder saber que más podremos nosotros que ellos. Y entonces es admirable ver las personas que ven en medio de los problemas, ven una oportunidad, y que el ser movidos de su comodidad, el ser movidos de su zona de confort, los ha llevado a expandir su visión, los ha llevado a no tener una visión estancada, sino tener una visión amplia. Y eso lo hace Dios, porque Dios es el que nos da la sabiduría y la inteligencia. De Dios viene la sabiduría y la inteligencia, y Él es el que nos da esa sabiduría y nos da esa inteligencia. Entonces no podemos permitir que las dificultades potenciales nos cieguen ante el poder de Dios para ayudarnos. No podemos permitir que aún no han llegado las situaciones, aún no los habían atacado aún los gigantes, y ellos ya se estaban dando por muertos, por perdidos. Entonces no podemos dejar que las supersticiones ataquen ahí nuestra fe, hagan que se reduzca nuestra fe, sino que es tiempo de que como hijos de Dios saquemos esa casta, saquemos esa fortaleza, y de la debilidad saquemos fuerzas. De la debilidad saquemos fuerzas para continuar creyéndole a Dios, para continuar creyendo que la promesa de esa tierra prometida está vigente, que nada de los factores externos que sucedan pueden dañar los planes que Dios tiene. Los planes de Dios continúan con el que le cree, con el que es fiel en creerle. Los planes de Dios continúan, amén. Entonces, como dicen por ahí,
uno toma la decisión de cómo ve el vaso. El vaso está ahí y uno puede verlo medio vacío o medio lleno. Entonces cada persona toma esa decisión, pero a veces es más fácil creer lo malo, a veces es más fácil creer en los problemas que creer en las bendiciones. Y es como si nos gustara estar mal, es como si disfrutáramos de estar mal, de estar en la queja todo el tiempo. Pero es importante saber que la vida no se trata de eso, la vida no se trata de ir golpe tras golpe, sino que se trata de creerle a Dios, de ser fortalecidos por Dios, de dejarnos guiar por Él, de dejar que Él nos dé la mano, de dejar que Él nos enseñe a pasar ese desierto, porque así iba el pueblo de Israel. Dios era el que iba enseñándoles a pasar ese desierto, era el que iba allí mostrándoles la gloria, y que les faltaba alimento, les proveía alimento. Si les faltaba vestuario, les proveía vestuario. Y si salían los enemigos a atacarlos, Dios salía a defenderlos. Entonces Dios también quiere que nosotros aprendamos eso, de que nosotros aprendamos a depender más de Él cada día. Y vamos a leer allí la palabra que está en Romanos 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la palabra nos habla: no os conforméis a este siglo. Y para entenderlo un poco mejor, dice la traducción lenguaje actual: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces eso es lo que Dios quiere, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y perfecto. Pero para nosotros poderlo entender, debemos cambiar este chip, ese chip de información errada, de herencia, de pensamientos de herencias que no han sido de bendición, pensamientos generacionales que solamente traen ataduras. Entonces necesitamos ser libres de eso, necesitamos tener esa mente de reino, tener esa mente renovada, como dice la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar nuestro entendimiento para que nuestro entendimiento sea capaz de creerle a Dios. No creer a las malas noticias, no creer a lo que nos muestran los periódicos, los noticieros. No creer a eso, sino creer que en Dios hay una esperanza, hay una esperanza viva, y que nuestro Dios todavía está al control. Amén. Entonces, hay una anécdota, y es la anécdota del hijo de un jeque. Y entonces el jeque había enviado al hijo a una gran urbe, a una ciudad. Y tiempo después le escribe el hijo ahí al jeque y le dice: papá, pues todo va bien aquí en la ciudad, todo va bien aquí en mis estudios, pero solamente hay una cosa que quiero contarte, y es que me da pena llegar en un Ferrari de oro. Dice: me da pena llegar en mi Ferrari de oro, me da pena llegar aquí a la universidad en ese Ferrari de oro, porque todos mis compañeros vienen en tren. Y entonces le envió la carta así al jeque, al papá. Y entonces el papá llegó y leyó esa carta y le contestó y le dice: hijo, pero ¿cómo me avergüenzas así? Le contestó allí: hijo, pero ¿cómo me avergüenzas así? ¿Por qué no me dijiste antes? Hoy mismo te hago la transferencia, la transacción para que te compres tu propio tren y puedas ir a la universidad. Entonces es una anécdota pues curiosa, porque es la mentalidad allí del reino.
El hijo quería que le enviara para el pasaje. Bueno, yo sé que ustedes ya lo entendieron, pero reflexionando un poco, el hijo estaba pidiendo que le enviara para el pasaje y poder ir en tren, porque todos los amigos llegaban en tren y él llegaba en su supercarro cubierto de oro. Y entonces él escribe al papá para que le envíe para los pasajes del tren. Y el papá tiene esa mente de reino, imagínense, un jeque, un magnate allí petrolero, un árabe, cubierto en dinero, en oro. Entonces no podía imaginar, no podía meterse ahí en la cabecita del hijo, sino que él pensó que le estaba pidiendo era para un tren, por eso le envió allí esa transferencia para un tren. Entonces esa es la mentalidad de reino, esa es la mentalidad de reino que Dios quiere, que Dios nos pide que nosotros nos renovemos. Pensemos en grande, pensemos sin límites, no le pongamos límites a Dios, no lo limitemos a Él. Amén. Entonces, seamos como niños, soñemos y pidamos que Dios provee. Amén, damos gloria a Dios. Vamos a orar. Hemos estado recibiendo muchas peticiones y queremos aprovechar este momento para orar por esas peticiones que ustedes nos hacen llegar. Para nosotros es muy importante recibir sus peticiones. Es un privilegio poder acompañarlos allí en oración. Entonces sigan dejando allí sus peticiones con tranquilidad, con confianza. Síganos haciendo saber allí sus peticiones, que nosotros queremos orar por esas peticiones. No es inconveniente. Vamos a unirnos en esa oración por la salud, por diferentes cosas que se presentan. Tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre maravilloso, tenemos un Padre fiel. Entonces sintámonos en toda la confianza de acercarnos a su trono. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre glorioso. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Señor, por tu palabra, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos también ahí, Señor, presentar cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre glorioso. Padre, queremos guiar cada vida que quizás no ha tomado su decisión por ti, Señor, para que puedan esta tarde aprovechar y tomar esa decisión por ti, abrir su corazón a Jesús. Vamos a orar también, vamos a guiarlos en esa oración. Aquel que quiera aceptar a Jesús, anda buscando cómo poder acercarse a Jesús, cómo ser salvo. Entonces vamos a guiarle en una oración. Usted va a decir allí de todo su corazón: amado Dios, te doy gracias por darme la vida. Hoy te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y te invito a morar en él. Declaro que el Señor Jesús es mi único Señor y Salvador. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí. Hoy recibo salvación, sanidad y libertad en el nombre de Jesús. Con esta sencilla pero sincera oración, usted ha pasado a ser hijo de Dios, ha entrado a la familia de Dios. Entonces siéntase respaldado, siéntase feliz, porque Dios está con usted, porque Dios tiene cuidado de su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amado Dios, por cada persona que ha tomado su decisión en esta hora por ti, Señor. Le bendecimos y declaramos, Señor, que contigo, Señor, Padre Santo, cada día van a ser días de conquista, de victoria, Señor. Van a ser días de gozo, Señor, de abundancia, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, presentamos esas peticiones, Señor, que nos hacen llegar por los diferentes medios, Padre glorioso. Esas vidas, Padre Santo, esas familias, Señor, que están allí con su motivo de oración,
oración, Señor. Mira, Padre, aquellas personas, Señor, que tienen un familiar en el hospital, Padre glorioso. Padre, oramos por sanidad, Señor. Padre, enviamos tu palabra, Señor, porque, Padre, tu palabra dice que tú enviaste la palabra y fueron sanados, Señor. Declaramos, Padre, que el Señor Jesucristo llevó todo dolor, Padre, sufrió ahí, Señor, Padre glorioso, todo dolor, Padre glorioso, toda enfermedad fue llevada, fue quitada, Señor, y por su llaga, Señor, hemos sido sanados, Señor. Declaro sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre glorioso, Padre, sobre cada persona que está ahí siendo Padre Santo, allá atormentada por un dolor, por una enfermedad, por un diagnóstico, Señor. Obra, Señor, ahí en esos cuerpos, Señor. Le ordenamos ahora, Padre, a la enfermedad, Señor. Enfermedad, llámese como se llame, le ordenamos ahora desalojar esos cuerpos, soltar esas vidas en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mira, Señor, los que después, Señor, de tanto tiempo, Señor, Padre, de más de 5 meses, Señor, que se ha estado ahí, Señor, en ese aislamiento, Padre glorioso. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Padre, esas familias, Señor, que han tenido ahí problemas, Señor, problemas en la familia, Señor, problemas en la economía, Señor. Oramos por ellos, Señor. Te pedimos que obres, Señor, milagros en esas familias, Señor. Padre, mira, Señor, esas familias que se han aumentado ahí los problemas, Señor, se ha aumentado ahí la violencia, el maltrato, Señor. Obra, Padre, ahí en esas familias, Señor. Padre, que se ha derrotado allí todo espíritu de pelea, todo espíritu de fastidio allí en los hogares, en el nombre de Jesús, de maltrato, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Toca el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Rey de Gloria. Obra, Señor, ahí en las personas, Señor, que no tienen un alimento, Señor, que están ahí, Señor, pasando por dificultades en el trabajo, en el negocio, Señor. Oramos, Señor, Padre, para que seas tú supliendo, Señor, todo lo que a ellos les falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Padre, muéstrate ahí como su proveedor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate, Señor. Tú conoces cada dificultad, tú conoces cada problema, Señor. Oramos que seas tú mostrando tu gloria, Señor. Padre, que seas tú cambiando ahí, cambiando esa visión, Señor. Padre, que ellos puedan ver, Señor, en medio de la dificultad, puedan ver tu gloria, puedan ver esas oportunidades, Señor, en el nombre de Jesús. Que, Padre, que su pensamiento ahí sea renovado, Padre glorioso, para que puedan ver que tus planes son de bien, Padre Santo, son agradables, Padre. Glorifícate, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor, adoramos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre glorioso. Obra, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Síguete manifestando, Señor. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado.
Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Por un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Tanto amor. Oh, oh, oh. He sido perdonado. Tanto amor, me diste tanto amor, he sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado porque soy amado. He sido restaurado. Yo sé que soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado porque soy amado. He sido perdonado. Me has perdonado. Te doy gracias, mi Señor. Cansado de vagar en la oscuridad, deshidratado de amor en mi corazón, tú eres mi camino, las huellas que me guían a ti. Visita del cielo, regalo del cielo, inundas mi ser con tu lujoso amor. Visita del cielo, regalo del cielo, eres tú. Manantial dentro de mí, oh, 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 brota frescura, manantial dentro de mí. Mi verdad me guían a tu hogar, cara a cara, allí te encuentro. De tu amor me sacó de mi prisión. Visita del cielo, regalo del cielo, inundas mi ser con tu lujoso amor. Visita del cielo, regalo del cielo, eres tú. Mi todo, oh, 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 fuente de vida, manantial dentro de mí, oh, 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 brota frescura, manantial dentro de mí, un amor, tú me llenas hasta rebosar, vida tú me das, sediento volveré a estar jamás.
manantial dentro de mí. Brota frescura, manantial dentro de mí. Bueno, esto es más que un tiempo con el Espíritu Santo, es una fiesta con el Espíritu Santo. Entonces nos hemos alegrado en esta tarde, estamos ahogadas un poco de estar ahí alabando a nuestro Dios. Entonces gracias por haber estado ahí conectados, acompañándonos. Les invitamos a que sigan estas transmisiones en la tarde y que compartan allí con sus familiares. Esta palabra no se sabe quién la puede estar necesitando, este tiempo de refrigerio no sabemos para quién puede estar ahí necesitando esa palabra. Entonces compartan y Dios es el que hace la obra, amén. Entonces Dios les bendiga, gracias, Dios bendiga ahí a sus familias, en el nombre de Jesús. Chao. Chao.